Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista en este maravilloso portal de anunciación que dirige la muy querida y admirada Tere García Ruiz. Queridos amigos, a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, así como de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital IAP, les agradecemos enormemente su confianza, su compañía y su participación. Recibimos correos, recibimos su opinión y esto es lo más importante. Qué mejor que compartir este espacio de vida que ustedes tan generosamente nos brindan, pues, con el maestro Yuri Servolov. Él es directivo del Club de Periodistas de México, es parte fundamental del jurado del certamen nacional e internacional de periodismo, pero él también es fundador y director general de un medio de referencia, de consulta, de análisis de prospectiva, que es La Carpeta Púrpura, un medio infaltable en el ámbito periodístico, político y académico. Por cierto, les recuerdo el teléfono 55 12 82 42, esto es el teléfono de La Carpeta Púrpura. Maestro Yuri Servolov, bienvenido como siempre a este espacio que compartimos. Gracias, Yuri querido. Y bueno, amigos entrañables, no tengo que abundar mucho, sabemos cuál es el acontecer a nivel nacional, a nivel internacional, en donde debemos de posicionar la palabra. El hombre vale lo que su palabra. Hay que recordar esta frase tan importante y para retomarla hay que retomarnos como personas y considerar también así a nuestros políticos, calificarles así, a los representantes sociales, en fin, a todo el abanico social. ¿Qué podemos hacer para sentirnos que participamos de una manera activa? Y no solamente sentirnos, sino hacerlo verdaderamente. Cuando nos sentimos pues incompetentes, que no nos podemos mover, que no podemos tener incidencia en algunos rubros, bueno, vamos a ver cómo, si cambiamos nuestra actitud, podemos hacerlo y debemos hacerlo. Eso es lo que pasa en muchos países donde han frenado a sus políticos, van viendo también por la persona, y esto es la reingeniería personal. Es plantear la ingeniería de cada uno de nosotros, ahí sí podemos participar directamente, y para eso qué mejor que conocernos a nosotros mismos, y qué mejor que tener toda la guía del maestro Yuri Servolov. Gracias, Yuri querido. Al contrario, Celeste, muchas gracias por invitarme y muchos saludos a todo tu auditorio. Gracias, Yuri, querido. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos está faltando? Por cierto, el día de ayer tuve una experiencia grata con jóvenes al ver una película que, por cierto, quien no la haya visto, la vea. Por supuesto que lea el libro, pero la película está muy bien lograda, que es La ladrona de libros. ¿Qué pasa? Simplemente que, independientemente de una muy linda historia, lo que hace y lo que tiene de maravilloso es que toca las emociones, que es con lo que antes teníamos más contacto. Ahora nos vamos más a la tecnología. Vi con mucho gusto que un grupo de jóvenes inquietos, inteligentes, se conmovían, pero había un casi reencuentro con un cine que no está tan presente en estos aspectos. Pero aquí, a partir de qué podemos hacer una reingeniería personal, cómo manejar nuestras emociones, nuestro conocimiento y nuestro ánimo, porque finalmente todo empieza a partir de que creamos y creemos que podemos hacer algo. Así es, Celeste. Sí, quizás hoy día con la tecnología que mencionas podemos conocer mucho del mundo. Podemos incluso a través de el internet observar qué está pasando del otro lado del planeta. Y todo el modelo educativo quizás está centrado en conocer qué pasa fuera de nosotros, pero poco conocemos qué sucede dentro de nosotros. Entonces muchas veces vivimos con un enemigo
comemos con él, dormimos con él, vamos al cine con él, andamos todo el día con él. Conocemos muy bien a nuestro perro, a nuestro hermano, a nuestros padres. Conocemos de todo, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Y decían en la Grecia clásica, en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. O sea, el principio del conocimiento debería de ser el conocimiento de uno. Pero uno va a la escuela y te enseñan matemáticas, geografía, física, química, biología. Aprendes de todo, pero nada de ti mismo. Entonces, ¿cómo empezar a conocerte a ti mismo? Para que no seas un desconocido, para que conozcas tus emociones, cómo manejarlas, qué hacer con ellas, que conozcas cuál es tu forma de aprender, que conozcas cuál es tu personalidad, cuál es tu temperamento, cómo estás en los distintos ejes de tu vida. Y muchas veces tenemos tiempo para todo, menos para nosotros mismos. Vivimos en un ritmo tan acelerado que vamos de aquí para allá, pero vamos como autómatas, como en piloto automático, como dormidos por la vida. Y cuando nos damos cuenta, pues ya se nos fue la vida y ¿quién fue el que vivió? Nunca nos paramos a ver ¿y quién éramos? ¿No? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo son un proyecto de poner varios cuestionarios en Internet para que la gente pueda empezarse a conocer a sí mismo. Evidentemente, no te vas a poder conocer a través de un cuestionario. O sea, el ser humano es la cosa más compleja que existe. Es más fácil aprender matemáticas o geometría o computación que conocer un ser humano. O sea, la cosa más compleja que existe en este planeta es un ser humano. Y el ser humano tiene el potencial para el bien y el potencial para el mal. O sea, lo peor que ha existido en este planeta, la cosa más corrupta, más sucia, el peor criminal, el más corrupto, el más cínico, ha sido un ser humano. Y la cosa más noble, más santa, más pura que ha existido, también ha sido un ser humano. O sea, todos tenemos lo que dicen, este angelito y este diablito, que tenemos que aprender a controlar. Pero ¿a cuál estamos alimentando más? Y hoy día estamos alimentando más ¿al diablito o al angelito? Pues al diablito. Simplemente a no tener conocimiento, ni siquiera reflexionar si tenemos diablito o angelito, sino estar en un nihilismo absoluto, en una anomia absoluta, y eso yo creo que es parte de lo más delicado que pueda suceder, ¿no? Abandonarnos a nosotros mismos. Sí, exacto. Finalmente, ¿el ser humano es el problema o es la solución? La mayoría de los problemas que existen hoy día en México y en el mundo han sido creados por una mente humana. Yo digo que no hay problema que no pueda solucionar la mente humana, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Que no le damos a la mente la oportunidad de enterarse de cuál es el problema. O pensamos que la solución la vamos a encontrar afuera, o que no importa lo que hagamos, o a quién se lo hagamos, que eso no va a tener consecuencias. Y la sociedad mexicana ha tenido una transformación radical. Hace 50 años teníamos una sociedad que era muy conservadora, muy familiar, muy religiosa, muy unida. Era la familia de Sara García, de Pedro Infante, ¿no? De Jorge Negrete, que decían más vale pobre pero honrado. Hoy día tenemos una crisis familiar, tenemos un rompimiento de las relaciones comunitarias, tenemos una sociedad más permisiva, más que vive en el libertinaje. Yo no diría liberal, sino libertina. Y una sociedad que incluso se está criminalizando y que se ha degenerado. Y esto nos está llevando a grandes conflictos de violencia, como estamos viendo en Michoacán, ¿no? Donde un mexicano agrede a otro mexicano, le roba o lo secuestra o le corta la mano, le corta la oreja o le corta la cabeza, pero sin darse cuenta que el que está cortando una cabeza, la primera cabeza que se está cortando es la suya.
porque no hay manera de violar principios sin pagar las consecuencias. Pero hoy día la gente piensa que puede hacer lo que sea y que no le van a pasar la factura, porque es más listo que los otros, o que es más listo que el gobierno, o que es más listo que los policías. Pero siempre va a haber una consecuencia de todos los actos. Entonces, aquí la idea es como parar un poquito y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Efectivamente, pues es un gran tema, queridos amigos, obviamente. Y yo te pregunto, Yuri, queridísimo, obviamente, regresando del corte, que empecemos con esta orientación tuya, ayudarnos a esto, pero también a reconocer de quién nos hemos dejado secuestrar, cuáles son los puntos donde no debemos de fijar nuestra atención, cómo podemos blindar nuestra capacidad de asombro para que sigamos siendo ese ser humano, para que le demos el valor a la palabra y que reconozcamos el valor de una persona por el que tiene su palabra, por el respeto a la misma. Así es. Porque a partir de esto se trastoca todo. Vivimos en un mundo donde lo importante son las percepciones y no las realidades. Y Así nos es. estamos volviendo cínicos al no hacer nada, al dejar pasar, pero qué tanto estamos siendo domesticados y qué tanto lo permitimos. Si nos apoyas y ayudas a reconocer esto para vacunarnos. Si te acuerdas, López Portillo, el expresidente, dijo, ojalá que no nos convirtamos en un país de cínicos. Y parece que fue profecía, porque... Yo creo que es un mundo de cínicos que hemos puesto esta careta o hemos dejado que nos bloqueen el alma, que nos la llenen de cochambre, obviamente por intereses de empresas multinacionales que lo que quieren es que estemos entretenidos golpeándonos los unos a los otros de muy diversas maneras, mientras pues tienen y secuestran la parte económica del mundo y financiera y de recursos y todo esto, ¿no? Entonces, queridos amigos, vamos a regresar con este riquísimo programa con el maestro Yuri Servolov, fundador y director de la Carpeta Púrpura. Les doy el teléfono, además de que ustedes pueden buscarlo en la red, toda la trayectoria del maestro, pero el 55 12 82 42 es el teléfono de la Carpeta Púrpura. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Gracias a nombre del Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera FIEITAL IAP, por el albergarnos en este portal maravilloso de anunciación que dirige Tere García Ruiz. Estamos con el maestro Yuri Servolov, director de la Carpeta Púrpura, mis compañeros Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galván, Adolfo González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz, Hilario Ramírez Vergara, Jesús Arismendi, nuestra queridísima Tere García Ruiz, por supuesto, todos aquí en el estudio escuchando al maestro Yuri Servolov, cuyo hilván precisamente emocional es el saber que estamos con ustedes, queridos amigos. Así es que gracias por lograr esto, porque ustedes son quienes convocan. Maestro Yuri Servolov, un test de autoconocimiento nos llamas. Y es algo en lo que has trabajado desde hace tiempo, que has tenido un gran éxito, porque es el éxito humano, el éxito de los logros del autoconocimiento. ¿Por qué no nos compartes sobre esta página en la que has trabajado y de la que nos estás convidando? Sí, Celeste, mira, decidimos poner estos tests en internet, en esta página que es www.publica.net23.net, donde la gente puede hacer los tests gratuitamente. Simplemente necesitan entrar y seleccionar qué test quieren realizar, y por correo se les va a enviar su resultado. Hay 8 tests, uno sobre personalidad, otro sobre temperamentos, otro sobre proyecto de vida. Y bueno, la idea es que nos vayamos conociendo a nosotros mismos. Dice el filósofo español José Ortega y Gasset, dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y muchas veces nos enseñaron a que somos víctimas de la circunstancia, como que nosotros no pudiéramos hacer nada para cambiar la circunstancia. Y lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros, porque no somos nosotros y la circunstancia, no somos nosotros y el mundo, sino, como dice Ortega y Gasset, soy yo y mi circunstancia. Mi circunstancia también me pertenece. Estas transnacionales de las que hablabas también son mías, y los gobiernos buenos o corruptos también son nuestros gobiernos. Incluso hasta los narcos son nuestros narcos. O sea, no vinieron en naves espaciales, son mexicanos igual que nosotros. ¿Qué fallamos como maestros, como padres, como primos, como hermanos, para que un hermano nuestro se esté dedicando al mal y se esté haciendo daño él mismo, le esté haciendo daño a su familia, le esté haciendo daño a la sociedad? O sea, ¿en qué hemos fallado como periodistas? ¿En qué hemos fallado como maestros? ¿En qué hemos fallado como gobernantes? Para que una parte de México le esté haciendo daño a otra parte de México. ¿Por qué no nos vemos como hermanos? ¿Por qué no nos vemos como una unidad? Entonces, el desconocimiento de uno mismo lleva a la falta de amor hacia uno mismo y lleva a pensar que la culpa la tiene el otro. Entonces surge la agresión o surge a ver de qué manera afecto al otro. Dicen que la mitad de los mexicanos se levanta todos los días para decir: ¿a quién me voy a molar hoy? Y la otra mitad se levanta diciendo: ¿cómo me cuido para que no me pasen al baile? Entonces, un mexicano está temiendo todo el día de que alguien le va a robar, le va a ver la cara, lo va a defraudar, lo va a estafar. Y el otro mexicano anda a las vivas a ver a quién se duerme para ver a quién tuerce. Entonces, ¿cómo podemos desarrollarnos como país si el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano? Y convertimos a México en los Estados Unidos mexicanos de la desconfianza, donde ya nadie confía de nadie. Ahora una pregunta, Yuri, queridísimo, y es una pregunta que yo creo que es muy difícil: ¿cómo arrancar de cero o de bajo cero? Te comento porque las circunstancias o nuestras circunstancias no nos dan el resorte suficiente como para de ahí brincar. ¿Qué podemos detonar para saber que estamos barriendo las escaleras de abajo para arriba, pero que debemos hacerlo porque no hay de otra, y al menos que cada quien haga lo que competa?
Pues hay que empezar sabiendo quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí. O sea, ¿por qué aterrizamos en este planeta? ¿Qué sentido tiene la vida? A veces ni siquiera nos paramos a pensar en estas cosas, que si, bueno, mejor vete a la escuela, o vete a trabajar, o vete a conseguir dinero, o ve a ver a quién le ves la cara, ¿no? Y estamos en ese frenesí de vida que ni siquiera sabemos quiénes somos. Somos como un robot que anda ahí. Exacto, pero ¿qué punto nos puedes dar de apoyo para poder, obviamente tenemos que salir a ver qué comemos, tenemos que salir a trabajar? Entonces tenemos como que toda la carga la estamos cargando los ciudadanos, las culpas ajenas también, y a lo mejor la nuestra ha sido la permisividad, por esa falta de amor y esa falta de respeto a nosotros mismos, y también por ello estar tolerando muchas cosas que hemos tolerado y que no accionamos de alguna manera como se hace en otras partes, ¿no? Donde nos damos cuenta que cualquier porcentaje menor de corrupción aquí en México, en otros países sería increíble que se aceptara por parte de la sociedad. Es cierto que hay muchas cosas que están mal en el país, afuera, pero como dicen, ¿quieres cambiar el mundo? Empieza por ti mismo. O sea, hay que cambiarnos a nosotros. Hay 4 cosas. La salud física, que es muy importante, por sin salud no hay vida, no hay nada. Fundamental. La salud mental, y es más importante la salud mental que la salud física. Pero hacemos poco por la salud mental. Luego está la riqueza física y luego está la riqueza mental. Tú dices, ¿por dónde empezar? Haciendo un ejercicio de conciencia. O sea, conectándonos con nuestro ser interior. Porque en conciencia podemos nosotros resolver cualquier problema. No hay problema que no pueda resolver el ser humano. Precisamente parte de lo que vemos y de lo que comentaba yo de esta película y de este libro finalmente, porque hay que leer el libro, pero está muy bien lograda la película y sobre todo para acercar a los jóvenes, que además les debe de gustar la lectura, pero hay no mucho gusto por esto. Entonces, por ejemplo, precisamente en esta película es la ladrona de libros, roba un libro de un momento en donde están quemando el libro porque es malo leer, y estamos haciendo una similitud con lo que pasa ahora, si podemos hacer una cuestión paralela, en la cual deliberadamente se nos estupidiza, no se nos aportan elementos para ello. ¿Qué hacemos? Sí, se está haciendo una generación de 140 caracteres. Exacto. O sea, donde se está perdiendo este gusto por la lectura. Y lo que nos da y lo que es el conocimiento, y precisamente el conocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo detonar? Decirles a los jóvenes, por ejemplo, hay un cuestionario que es muy importante, y nos decía el maestro Yuri Cervolo, queridos amigos, que este cuestionario primero es que cada uno de nosotros lo podemos contestar. No porque eso vaya a cambiar nuestra vida, pero nos va a ayudar muchísimo a irnos conociendo, a hacer estos ejercicios, y posteriormente ya vienen otras cosas que hacer. Bueno, hay un cuestionario que se llama Proyecto de Vida, en el que uno se puede autoanalizar en los 8 ejes de la vida de un ser humano, que es cómo estás en el cuerpo, tu salud, cómo estás en estudios, 3, cómo estás en trabajo, 4, cómo estás en dinero, 5, cómo estás en la parte recreativa, 6, cómo estás en tus relaciones familiares, 7, cómo estás con tu familia mayor, que es la comunidad, y 8, cómo estás en la parte espiritual. Son los 8 ejes de tu rueda de la vida. Y entonces la idea es que uno mismo se autoanaliza para hacerse como una especie de checklist, o sea, o de autodiagnóstico para ver cómo estamos. De hecho, hay gente que ya se ha hecho este análisis y de repente se ha dado cuenta de que pues tiene un eje mal. Es como una rueda de bicicleta, que lo ideal es que esté perfecta para que pueda girar. Pero ¿qué pasa si la rueda le falla un eje y la rueda está chata de un lado? Entonces la rueda va a estar dando brincos, y así vamos por la vida, dando brincos. Y entonces pensamos que la culpa la tienen los demás, mis padres, mi abuelita, el gobierno, que las transnacionales. Es Y sí, externamente hay muchas cosas mal, no vamos a decir que no.
pero internamente cómo estamos. Y generalmente como está uno es como ve el mundo. Si yo me está yendo de la patada, veo que el mundo está de la patada. Si a mí me está yendo bien, entonces veo que el mundo está perfecto. Entonces, a veces nos dedicamos a criticar al gobierno, a las empresas, a nuestros profesores, a todo mundo. Pero ¿cómo estamos nosotros? Entonces, es parar un poquito y decir, a ver, yo estoy bien, porque como dice el dicho, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. O sea, ¿por qué tenemos este mal gobierno? ¿Por qué nos merecemos este gobierno y por qué no nos merecemos un mejor gobierno? ¿Qué puedo hacer yo? Y tú decías, ¿por dónde empezar? Por un ejercicio de conciencia. O sea, cuando nosotros hacemos una introspección, por ejemplo, antes de dormirnos, de decir, ¿cómo viví este día? ¿A quién dañé? ¿A quién perjudiqué? ¿A quién le causé sufrimiento? ¿A quién le causé dolor? ¿A quién me trancé? ¿O no me trancé a nadie? ¿No le hice daño a nadie? Alegría? ¿O a quién le causé alegría? ¿A quién le di amor? ¿Con quién fui generoso? ¿Con quién fui bondadoso? ¿No? Porque lo que tú creas es lo que tú cosechas. Por eso nosotros hablamos de las 3 Cs. Crear, creer y confiar. ¿Por dónde empezar? Primero es, ¿qué quiero crear? Y con la mente podemos crear cosas poderosísimas. Segundo, creer en eso que creemos y luego confiar, ¿no? ¿Qué queremos crear? No somos víctimas de las circunstancias, no somos víctimas del contexto, del entorno. Somos creadores, este es nuestro mundo, esta es nuestra vida, este es nuestro momento. ¿Qué vamos a hacer con nuestro México? ¿Sí? Es nuestro país, ¿no? Así le decimos. Pero muchas veces llegamos a que ya no nos la creemos, ya no confiamos. Decíamos, hicimos los Estados Unidos mexicanos de la desconfianza. Llegas a cualquier oficina de gobierno, a cualquier banco, y nadie cree que tú seas tú. Enséñame 20 papeles. Y si yo no respeto mi palabra, no voy a respetar mi firma ni un papel. Antes los mexicanos éramos hombres de palabra o mujeres de palabra. Lo más valioso, la palabra. Los mexicanos eran damas y caballeros. Hoy día tenemos un país lleno de Juanitos, o sea, donde nadie es quien dice que es. Todos son personalidades falsas, ¿no? O sea, entonces no puede ser que un país crezca y se desarrolle basado en la desconfianza. Hace 2 años me tocó ir a Estados Unidos a crear una empresa con un socio y mi sorpresa es que todo el mundo creía en mí. Nadie, el gobierno, el banquero, el contador, el abogado, nadie me pidió una identificación. Lo curioso es que allá nadie dice gánate mi confianza. Allá la confianza la tenía dada. Preocúpate de no perder la confianza. Aquí en México estamos, gánate mi confianza. Demuéstrame que eres alguien decente. Y como tú tratas a la gente, así se comporta. Si tú desconfías de la gente se vuelve desconfiada. Si tú confías en la gente te devuelve confianza. ¿Por qué perdimos la confianza a un mexicano de otro mexicano? Ya no confiamos en nuestro presidente, ya no confiamos en nuestro gobierno, no confiamos en los gobernadores, ni en los diputados, ni en los senadores. ¿Debíamos hacerlo? Es que ellos tampoco confían en la sociedad. Entonces, ¿quién empieza primero? ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Exactamente. ¿Quién debe empezar a confiar? Entonces, bueno, tú decías, ¿por dónde empiezo? A lo mejor por empezar a confiar en mí mismo. ¿Y cómo voy a confiar en mí mismo si yo me miento a mí mismo? Si yo me miento a mí, te voy a mentir a ti y le voy a mentir a los demás. La base de la confianza es, primero, ser honesto conmigo mismo. No verme la cara a mí y no estarle viendo la cara a los demás. Porque dice un autor, por muchas máscaras que me ponga, siempre enseño mi verdadero rostro. Hay mucha gente que dice, no, es que yo soy muy hábil mintiendo y engaño a todo mundo. Pero sus amigos dicen, ahí viene el mentiroso, pero bueno, nadie se lo va a decir. O la gente roba y dice, nadie se da cuenta que yo robo. Y la gente dice, mira, ahí viene el ladrón, pero bueno, nadie se lo dice en su cara, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es un ratón o un ladrón, ¿no? O ahí viene el corrupto.
Todos sabemos quiénes son los corruptos en este país. Podemos decir nombres o apellidos. En este país muchas veces dicen, tienes que robar, pero no poquito, mucho, para que le puedas luego pagar a los jueces y a los abogados y todo. O sea, y las primeras planas de los periódicos y todo es eso. el corrupto, ¿no? Entonces tenemos ahí No, el que roba mucho también, para tener que le alcance para todo eso. ¿no? Pero tenemos que acabar con esta mentalidad de exacción, de a ver qué me llevo, qué saco de aquí. O sea, ¿cuándo una gente se ha robado un cenicero de su casa? Jamás, porque ¿por qué se va a robar un cenicero de su casa si es su casa? Me acuerdo de la película, y hablando ahora sí que estoy con muy cinéfila, ¿no? Pero me acuerdo de la película esta de Mendigo a Millonario, Ajá. en la cual llega el personaje principal y empieza a agarrar el cenicero de la casa, ¿no? Porque piensa que está de invitado y le dicen, pues róbate a ti mismo, precisamente lo que estás diciendo. Ajá. Y ese es efectivamente lo que dices, es la confianza y el saber qué es lo que a uno que le corresponde. O sea, si los políticos mexicanos vieran a México como su país, pues no robarían. Porque es su casa de ellos, de sus hijos, de sus nietos. ¿Por qué voy a robar algo de mi casa? Lo malo es cuando tenemos políticos que no ven esto como su casa y que nada más están pensando a ver qué me saco de aquí, qué me llevo, ¿no? Esta mentalidad de exacción que tanto daño nos ha hecho a los mexicanos, ¿no? Y que está basado en la desconfianza, ¿no? Y por eso ahorita se están haciendo la transparencia y se están poniendo controles y lucha anticorrupción, porque casi estamos seguros que vamos a poner un político en un puesto y a ver qué se va a llevar hasta los ceniceros y los cuadros y los muebles y la papelería, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿se puede recuperar la confianza? O sea, ¿o no se puede? Pues aquí se podría, yo quiero pensar que se puede, obviamente, pero bien lo dices, es a partir de uno mismo y de cambiar la percepción de que no se puede. Ahora, es a partir de qué, porque por ejemplo, si hablamos o personalizamos la confianza, pues hay en quien no podríamos volver a confiar, porque si no pecaríamos de tarugos, pero de alguna u otra manera, sí, en cuanto a la confianza como un bien que me pertenece, que tengo y que es fundamental para mí. Pero fíjate... Para mí, no para que crean en mí, para yo en los demás y para aportar. Y a partir de esto, pues, pero la parte que se fortalezca esta parte comunitaria, ¿no? Pero no importa que uno haya sido un asesino, un ladrón, un mentiroso. O sea, si uno se arrepiente y uno dice voy a empezar a cambiar, le podemos dar el beneficio de la duda. O sea, siempre que lo reconozca y siempre que pida un perdón, ¿sí? Y que muestre una voluntad real de querer cambiar. Porque el no perdonar a otro significaría que le estamos exigiendo que sea Dios. Pues solamente los dioses no cometen errores, no se equivocan. Pero y los seres humanos todos nos equivocamos. A lo mejor estamos, y disculpen, muy en el contexto de lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? Y teniendo muy presentes a los políticos cuando no los deberíamos de tener, porque a lo mejor ni merecen el nombre de políticos algunos. Y hablo a nivel internacional, no solamente nacional. Pero de alguna u otra manera es perdonar y mostrar un arrepentimiento, pero resarciendo el daño que se ha hecho. Exactamente. ¿No? Sí. Y bueno, una vida no se regresa, pero por ejemplo, cuando se ha saqueado un país, por supuesto que se le puede resarcir y se le debe de resarcir, ¿no? Exacto, o sea, precisamente el acto de constricción, o sea, de decir... Que sea verdadero de ambas partes, el perdonar y pedir perdón. Que no sea por un acto de cinismo. Porque aquí ya hemos caído mucho en la práctica en México de denme un voto de confianza. Y uno dice, pero ¿cómo les voy a dar un voto de confianza si cada vez que se lo doy me ven la cara? Y ya en la sociedad llegó un momento de hartazgo, de decir ya no. Pero ¿quién debe dar el primer paso? ¿Lo debe dar la sociedad? ¿Lo debe dar el gobierno? ¿Lo debe dar el presidente? ¿Lo debe dar los diputados, los senadores?
Todos. O sea, ahora, ¿qué pasa si no lo damos? Pues vamos a seguir desconfiando uno de los otros, uno tratando de abusar del otro, de verle la cara al otro. Sí, se va profundizando todo. En este caso, por ejemplo, si nos puedes dejar algo o poner algo de tarea, algo práctico. Están nuestros queridos amigos, desde sus casas, su oficina, desde donde estén. ¿Qué podemos saber? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Lo que podemos hacer, el primero sería quedarnos en silencio un momento con nosotros mismos, sentarnos, hacer una respiración profunda y preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo mi vida? O sea, ¿a qué estoy dedicado? ¿Estoy dedicado a hacer el bien o estoy dedicado a hacer el mal? ¿Estoy dedicado a dar amor o estoy dedicado a hacerle daño a los demás? ¿No? A lo mejor estoy tan preocupado por andar persiguiendo la chuleta que no me preocupa cuántas cucarachas o hormigas piso en mi camino. Porque muchas veces pensamos equivocadamente que para que a mí me vaya bien, tengo que aplastar a quién sabe cuánta gente en mi camino. Y no necesariamente. Claro que no. O sea, la gente le puede ir bien haciendo el bien a los demás. O sea, sí puede haber relaciones ganar-ganar. No necesariamente para que yo gane, tú tienes que perder. O tiene que perder todo el país. Y bueno, cuando un gobernante que está en una posición de privilegio para servir, se empieza a servir él mismo, le empieza a hacer un gran daño a su pueblo y se está haciendo un daño a él tremendo. Porque el ser gobernante es una posición privilegiada para hacer el bien. Si uno no quiere hacer el bien a los demás, mejor que no se dedique a gobernante, porque las consecuencias que va a traer para él van a ser terribles, terribles. ¿Qué consecuencias puede haber cuando se carece de conciencia? Todas, o sea, ahí es cuando uno empieza a ir del mal hacia el mal, de la oscuridad a la oscuridad. Pero siempre uno puede rectificar y decir, ya basta. O sea, hasta el peor narcotraficante o el peor secuestrador o el peor asesino puede decir, ya ni uno más, voy a cambiar, ¿no? Muchas veces estamos atrapados en esa dinámica de hago el mal y sigo haciendo el mal, parece que vamos como en una ruta que no podemos parar. Pero el ser humano no es un árbol que si nació torcido jamás endereza. El ser humano siempre puede rectificar, decir ya basta, voy a cambiar, me voy a enmendar, ¿no? Pedir un perdón y decir vuelvo a empezar. Pero a veces a lo mejor he hecho tanto daño, ya he cometido tantos errores que digo, no voy a quedar un minuto en silencio porque todos mis demonios me van a atacar, o sea, me voy a empezar a recordar, me va a venir el remordimiento. Y entonces a veces tenemos este temor de no conocernos. Porque yo, ¿para qué me veo en el espejo si ya sé el monstruo que soy? Entonces mejor no me quiero conocer. Pero precisamente el principio del autoconocimiento es como el que hacía Oscar Wilde, este autor, que le había vendido su alma al diablo para conservar la juventud. Pero cuando él se veía en el espejo, veía ese monstruo en el que se había convertido. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer los mexicanos es vernos en el espejo, quiénes somos, en qué nos hemos convertido y decir, ¿realmente queremos ser eso o queremos cambiar? Pues queridos amigos, agradecemos enormemente, antes que nada a ustedes por supuesto, pero al maestro Yuri Servolov por llevarnos en estos minutos a navegar hacia adentro, hacia nuestro propio compromiso, hacia tener que ver por dónde empezamos con nosotros mismos, a atrevernos a vernos en el espejo, a ver el verdadero yo, a recuperar el verdadero yo, y a partir de ahí seremos y podremos aportar cosas mejores para nosotros, pero obviamente al ser mejores personas lo haremos para todos los demás, todos los que nos rodean, y obviamente para nuestro muy, muy, muy amado México.
Les agradecemos infinitamente al maestro Yuri Servolov, director de la Carpeta Púrpura, 55 12 82 42. Usted ahí puede marcar a la Carpeta Púrpura. Maestro Yuri Servolov, mil gracias. A ustedes vamos a hacer reingeniería personal, porque eso sí lo podemos empezar a hacer. Y pensemos que aún esos malos que han puesto al mundo de cabeza, pueden hacer algo para recuperarse a sí mismos. Y nosotros, los que vemos por los demás, seguir haciéndolo y no perder esa capacidad, porque entonces nos estaríamos perdiendo. Ser mejores personas y hacer reingeniería personal. Gracias por las herramientas que nos has dado y a que nos sigas dando, Yuri Servolov. Con mucho gusto. Gracias, amigos. Y les recuerdo que lean Voces del Periodista. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.